un breve repaso de un estudio también pormenorizado de la actual situación de los cultivos, pero principalmente y en una primera instancia el anuario de la pasada campaña. ¿Qué significa realizar ese anuario que ustedes hacen anualmente y a quién benefician con esa información? Bueno, normalmente vas al médico, ¿verdad? Sí. Y para ver cómo estamos, y te pregunta qué te duele, dónde te duele, cuándo te duele. Bueno, este anuario es un diagnóstico, parecido a un diagnóstico que hace un médico en el sentido del diagnóstico, no en lo que preguntamos, pero tiene el valor de servirnos de referencia para imaginar lo que puede llegar a ocurrir en siguientes ciclos. Este anuario es su quinta edición, se denomina la Agroindustria Cordobesa 2021-2022, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Y se llama así justamente porque nos da la posibilidad, la oportunidad de comparar diferentes variables, tanto productivas como económicas, que a lo largo de los años han tenido distintos impactos en la producción de nuestra provincia. Y esto, de alguna manera, es fuente de estudio para diversas índoles, para diversas materias. Muchas veces tienen que ver con la academia, otras veces tienen que ver con la política, el tener un material que esté compilando información sistemática de manera provincial en 5 ediciones diferentes, da un contexto para las decisiones políticas que a veces no se tiene disponibilidad de los datos. Por ejemplo, lo que hemos presentado en este anuario como para ejemplificar la utilidad y la importancia es justamente algunos indicadores. Visualizamos lo que fue la producción de trigo, que en la campaña 21-22 nos dejó 4 millones de toneladas, pero que en esta 22-23 nos dejó tan solo 900.000 toneladas. Si nosotros no tenemos idea de esas magnitudes, de esas diferencias, es muy difícil que podamos establecer políticas que puedan ayudar a sostener un nivel productivo que después genere los ingresos que nos hacen falta para las distintas actividades en toda la población de la provincia. Bien. Si podés hacernos un repaso de lo que fue el trigo, la soja y el maíz en sus distintas variantes, ¿no? Costos, cuánto sería la producción y el porcentaje también en los distintos tipos de siembra, temprana y tardía, ¿cómo cambia? Bueno, sí, es muchísima la información que hay en este anuario, vamos a repasar algunos puntos de ello, pero por ejemplo, en maíz lo que vimos es que estábamos alrededor de las 4 millones de hectáreas sembradas, que de esas más de 700.000 se utilizaron para uso forrajero, y esto es importante en nuestra provincia, sabiendo que tenemos la cuenca lechera, que se abastece prácticamente con maíz y sorgo para los silos, para la alimentación de estas vacas de tambo. Hemos hecho un repaso de lo que fue la rentabilidad de la soja de primera, por ejemplo, donde vimos que la caída en la rentabilidad obtenida en el 2021-2022 fue de 10 puntos en comparación con la previa, y esta caída tuvo que ver no por una cuestión de precios del grano, sino que tuvo que ver con un aumento de los costos, tanto directos como indirectos. Y estos costos indirectos, si uno los ejemplifica con los arrendamientos, encuentra allí la mayor parte de la explicación de esos aumentos de costos indirectos, porque los arrendamientos en la campaña pasada fueron en aumentos en algunas zonas a consecuencia del mayor precio de la venta del grano y a consecuencia del valor del arrendamiento por capacidad de uso de los suelos. Así que el conocer estas variables nos va explicando por qué se dan las variabilidades en las rentabilidades que se dan campaña tras campaña y cultivo tras cultivo. Hay 2 puntos que nos interesan muchísimo. Malezas de difícil control es un punto en donde el productor hace foco y cada vez más. Va creciendo el área, se tienen resultados los tratamientos. Contanos cómo es la fotografía de la última campaña. Bueno, esta es la parte negativa que tenemos que comunicar, porque las malezas de difícil control se van haciendo cada vez más frecuentes en las distintas zonas de la provincia de Córdoba. Lo que hemos presentado en nuestro anuario es un top de las 10 malezas de más difícil control, y la novedad es que estamos presentando cómo se comporta este conjunto de 10 malezas en las distintas zonas de la provincia.
cada maleza tiene su mejor lugar para crecer, y esto es lo que expone este anuario, que por ejemplo la borreria, el botoncito blanco, encuentra sus mejores condiciones para crecer y consolidarse como maleza en la zona norte de la provincia de Córdoba, pero que el sorgo de Alepo o el yuyo colorado tapizan prácticamente todo el territorio de la provincia, así que es una problemática que crece campaña tras campaña. Pero lo bueno que también tiene este anuario es que refleja algunas de las estrategias que los productores están aplicando para minimizar este daño, y que tiene que ver primero con el tipo de principios activos que se utilizan, los fitosanitarios, los herbicidas que utilizan los productores, y segundo con otras estrategias de control, como por ejemplo el manejo, la utilización del trigo como cultivo de cobertura, o cada vez la consociación de cultivos de verano con otros cultivos que minimizan la aparición de estas malezas. Así que estamos reflejando todos esos aspectos también en este anuario, de manera de mostrar no solo el potencial productivo, sino todo lo que significan los desafíos y las oportunidades de la agroindustria en la provincia de Córdoba. Por último, volvemos a un punto que también hicieron ustedes hincapié, que es el arrendamiento, ¿no? Y me llamó mucho la atención que hay zonas en la provincia de Córdoba que aumentó el valor del arrendamiento, otras zonas se mantuvo y otras muy cercanas a la ciudad capital bajó. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto tiene que ver prácticamente con dos cuestiones, Iván. La primera es la capacidad de uso de los suelos, en donde allí identificamos que la zona con mejores suelos es la llamada zona núcleo, los departamentos del sudeste de la provincia de Córdoba, Unión y Marco Juárez. Allí es donde se registra el valor más alto de los arrendamientos, con 17,9 quintales de soja por hectárea pagada de arrendamiento. Pero a nivel promedio y considerando estas variabilidades en la capacidad de uso, ese valor en el 2021-2022 fue de 11 quintales de soja por hectárea arrendada, igual que el obtenido en la campaña anterior. Como promedio. Como promedio. 17,9 en la zona de máximo arrendamiento, de máximo valor de arrendamiento, y 9 quintales en la zona de menor nivel de arrendamiento, que es en el norte de la provincia de Córdoba, en el departamento Río Seco. Esto, bueno, es importante tenerlo en consideración porque la mayor parte de la producción agropecuaria se da sobre tierras arrendadas. Entonces es un componente directo de la rentabilidad, es un componente directo de los costos que hacen que adquiera cada vez más importancia el monitoreo y la variabilidad, no solo departamental, sino local en este valor de arrendamientos que, intuyo yo, por los resultados de este ciclo productivo, va a tener una fuerte revisión de cara a la próxima campaña. Por último, Silvina, aquellos productores que necesiten ahondar más en esta información, ¿cómo pueden acceder? Bueno, el anuario está disponible en la página web de la Bolsa de Cereales de Córdoba, www.bccba.org.ar. Allí en el sector de publicaciones está este anuario subido, que es la 5ª edición, lo recordamos, completamente gratuitos para todos, que tiene un sector que a veces es tedioso, Iván, pero es importante decirlo. Mucha estadística, con mucho nivel de detalle, con muchas variables, más de 60 tablas que reflejan el comportamiento productivo de todos los cultivos analizados, que son el trigo, la soja, el maíz, el maní y el sorgo en la provincia de Córdoba.